flujo de la fascia izquierda la carga de trabajo en el ventrículo derecho. Si el ventrículo derecho está mal en un momento, la manera de protegerlo es bajar el flujo de la fascia izquierda. ¿Sí? Y en esta fase, en que acaba de salir de circulación extracorpórea, que es cuando tiene más respuesta inflamatoria, que además vamos a poner protamina, que aumenta la resistencia vascular pulmonar, que además estamos con el paciente consangrado en campo quirúrgico porque todavía está anticoagulado y nosotros teniendo que hacer recambios de volumen. Es una fase muy crítica. En esa fase nosotros probablemente toleremos flujos alrededor de 3 litros. A medida que vayamos pasando esa fase, vamos a ir los flujos de 3 litros. ¿Sí? Y esto debemos conseguirlos con un soporte inotrópico, idealmente, o sea, menos de 30 de veces por hora. Idealmente menos de 20. ¿Okay? ¿Qué es 30 de veces por hora? Sería 10 de Bogotá y 0,2 de Oreo. ¿Sí? Si yo ya tengo que subirme de ahí a conseguir esos objetivos, o yo con 0,4 de Lorena, ¿sí? 10 de Bogotá, tengo 60 de media, 14 de PVC y un flujo de la bomba de 2,4 litros, estoy por fuera de los rangos de seguridad y tengo que considerar una asistencia de hecho. ¿Sí? Estos son como los objetivos que vamos a manejar para la salida de circulación extracorpórea. ¿Tienen alguna pregunta? Cuando se pone protamina, nosotros tenemos al paciente, la protamina se demora 15 minutos en normalizar la hemostasia. Entonces, 10-15 minutos va a estar el paciente sangrando por la línea de sutura, por la disección. Es un paciente que tiene una reintervención, puede tener mucho sangrado en esa fase. Entonces, va a perder volumen, mantener modos normovolémicos puede significar transfundir a una velocidad alta. Para eso ponemos el catéter de diálisis. ¿Sí? Mantenerlo normovolémico. En esa fase el paciente puede, el ventrículo izquierdo desocuparse y el derecho dilatarse. Si eso ocurre, yo le voy a pedir favor al cirujano que con los dedos cierre el dedo. Mientras vemos que el ventrículo izquierdo se llena, el derecho se desocupa un poco y yo cambio la velocidad. Casi nunca tenemos que hacer eso, pero si ocurre, hemos tenido pacientes que en esa fase de verdad se ve el ventrículo izquierdo absolutamente colapsado y el derecho gigantesco se ve horrible, o sea, ahí en el corazón. La manera de controlar eso es usar el ejemplo. Pues bueno, pasa la protamina, ya estamos con el paciente con una hemostasia adecuada. La otra fase delicada es la hemostasia, que es terminar de revisar. Obviamente va a tener muchos técnicos de toda la disección. Parte de eso será la parte hematológica, por eso el manejo en bypass cardiopulmonar, cuando estemos en circulación extracorpórea, cuando salgamos de bypass cardiopulmonar, tenemos que tener un róter. Entonces tenemos un róter antes de la cirugía. Si por ejemplo el róter me dice, no, es que el paciente no tiene efecto residual de heparina, pero el tiempo de reacción está muy prolongado y es déficit de factores, pero no mucho. Por pronto podemos decir, listo, descongelimos plasma, le ponemos el plasma en bypass cardiopulmonar y se lo concentramos, ¿sí? Y en bypass cardiopulmonar le tomamos un róter, por lo menos 30 minutos antes de salir del paciente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tengamos claro cómo está la hemostasia y si vemos que está alterada y necesitamos octaplex o necesitamos críos o fibriga. ¿Qué hay fibriga? Si hacen neuro, probablemente haya. Fibriga es fibrinógeno liofilizado, o sea, es como el octaplex para los factores de población, pero es fibrinógeno. Octaplex. Pero por ejemplo, no sé, entonces uno dice, no, descongéleme 8 críos. Y eso hay que tenerlo listo antes de salir de bypass. No salir de bypass, el paciente sangre, reponer unos eritrocitos y cristaloides, diluirlo más, ¿sí? Y ahí,
Tiene que estar todo listo para que el cirujano es colaborarle al cirujano con una hemostasia súper óptima, una hematología súper óptima en el momento en que ponga la prueba. Que es sexo rápido. Una vez que eso seco y revisen todo bien, estando seguros de que eso queda bastante seco, entonces procedemos a hacerlo. Nosotros hemos tenido que reintervenir de 41 pacientes, 6 o 7 intervenciones en las primeras 24 horas por sangrado. O sea, la tasa de reintervención por sangrado y eso ha aumentado en los últimos años que hemos tenido que hacer más pacientes como él, que van de Centrimac a cambio. Si usted en la UCI tiene un paciente que tiene una asistencia ventricular, está con taponarios, está alcoholémico, ¿sí? En la fase temprana del postoperatorio, usted lo tiene que reintubar, eso es una desgracia. Seguro se va a preguntar, porque ya como usted ha hecho referencia a lo demás, hay pacientes, idealmente nosotros a las 24 horas decidimos trasladarlo a Centrimac. Sí, este paciente, primero los trabajos desde hace mucho rato, desde el 2013 creo, dicen que al paciente trasplante y asistencias de larga duración le va mucho mejor pasarlo de Centrimac a asistencia de larga e inclusive a trasplante. O la recomendación ahí puede ser. No, obviamente un paciente que está en un choque médico o en un Interlax 2, pues es mejor poner el soporte circulatorio mecánico que trasplantarlo con soporte inotrópico. Pero ¿qué problema tiene el Centrimac para las circuncisiones? El hecho de que convierte la cirugía en una reintervención. Si no tuviera Centrimac, tendría el pecho libre. Y eso quiere decir que el doctor abre y en 15 minutos está en bypass cardiopulmonar y estamos operando con todo el pericardio visceral intacto, todo el pericardio parietal intacto. ¿Sí? Pero como tuvimos que poner el Centrimac, porque obviamente si no hemos puesto Centrimac, el man se muere. Entonces tiene muchas ventajas ponerlo en Centrimac, que puede comer mejor, que la función orgánica será óptima, que puede hacer rehabilitación. Ese man sin eso no iba a ser muerto. Ahora, ¿qué problema tiene? Pues que tenemos que hacer una rehabilitación de 5 semanas, que es la fase, probablemente la fase donde haya la mayor inflamación, ¿no? O sea, cuando se hace la reintervención, si usted, por ejemplo, pone un Centrimac y el cirujano lo opera a las 2 semanas, fácil, breve. Mete los dedos, corta los coagulitos, está suelto. ¿Sí? Pero a las 6 semanas, ya mete el dedo y se lo mete al ventrículo derecho. Ya le toca a él despegarlo. Y entonces todo ese tejido queda cruento, entonces el riesgo de ese sangrado. Lo convierte en una reintervención y se llega a No, sí, lo digo porque en algún momento se generó inclusive con Martín. Martín decía que porque yo decidí pasarlo a asistencia, si en ECMO podía ir a. no, creo que sí. Y yo le decía, desde el hecho de solamente mantener a ese paciente con la poscarga, los niveles de colaboración, nunca se debe rehabilitar. Y todo, y por eso le digo, desde hace rato, pues a pesar de todas las complicaciones, se conoce que. Ahora, si lo tuvieron Impera 6 de 5.5 litros, pues le ponen un injerto acá, le ponen el Impera y eso hace lo mismo que el Centrimac, solamente que sin abrir el pecho y el doctor puede entrar con el pecho bien. Por eso es que ha cogido tanto impulso del Impera. Hasta ahí preguntas. Entonces la idea es como hemostasia, conservar esos parámetros. Nosotros vamos a salir con que el paciente tenga pulsatividad en la línea arterial y en la oxímetría. Este criterio es muy importante porque el paciente solamente tiene pulsatividad si el ventrículo izquierdo está suficientemente lleno. Ahora, yo necesito ver la línea arterial así, que haya oscilación en la línea arterial.
cuando esté puesto el centro. Yo necesito ver la oximetría de pulso, ahí coloré la oximetría de pulso acá, azul. Esto en la monitoría que me dice esto, si yo en el monitor de signos vitales veo esto, yo sé que el ventrículo izquierdo está lleno y que no se me está desocupando, generando la crisis que les he explicado. Porque cuando el ventrículo izquierdo está lleno, cuando hace sístole, le empuja sangre con más fuerza al córnea y el córnea puede hacer más flujo. No es que abra la válvula aórtica cuando hace esta oscilación. Esta oscilación no es apertura de la válvula aórtica. Es que la contracción y la presurización de la cavidad aumenta la precarga y la bomba da 8 litros de flujo. ¿Sí? Y cuando el ventrículo se relaja, hace 3 litros de flujo. Ese flujo oscilatorio solo se causa si el ventrículo izquierdo tiene volumen alto. Eso no se ve en un céntrica tan fácilmente. Porque el céntrima, el ventrículo está separado de la bomba por un tubo de 1,5 metros. Entonces no le transmite ese cambio, ese impulso. Pero en un córnea que está ahí nomás, ustedes, si ven esto, quiere decir que el ventrículo izquierdo está lleno. Si ustedes tienen la línea arterial, este es el paciente acá, así, y que en un céntrica no es tan problemático eso. Y la oximetría así, ustedes pueden apostar su casa contra el salario mínimo a que los vehículos estén completamente chupados. Y que el riesgo es que el primer piso es ¿sí? Muy importante de la seguridad ver la monitoría de esto. Si yo veo eso, estoy más o menos tranquilo. Además de eso, pues debo tener una presión arterial media, ya más entre 70 y 80, ojalá más cercana a 80, una PVC menor de 12, un flujo de la bomba alrededor de 3.5 la primera noche, ¿sí? Con un BIS score menor de 30, idealmente menor de 20. Si yo tengo al paciente así, el paciente está bien. Si yo al salir de bomba no consigo esto, o sea, me pasa eso, no consigo estas presiones, está hipotenso, está con la PVC alta, me toca darle un flujo a la asistencia izquierda por ahí de 2.8 porque no me aguanta, o de 2.5, y me toca subir el soporte inotrópico, dices por de 40, ponemos una asistencia izquierda. Y siempre es mejor tomar esa decisión en el quirófano que en la UCI. Del quirófano tenemos que ir seguros de que vamos así. Porque si no vamos así,